pasando las 12 tribus, las 12 descendencias, y dice, yo amo a todo, pero yo me reservo ciertas cosas especiales. Entonces Dios hace diferencia. No, Él quiere tener eso especial. Entonces, Dios ama a todo, pero Jerusalén es su ciudad santa, ¿no? Y Jerusalén es su ciudad especial, su tierra. Entonces, Dios ha expresado así y ha establecido. Hoy en día, Israel, la nación de Israel, tiene más de 200 millones de árabes, no solamente de lengua árabe, sino de la religión musulmana rodeándolo, y que lo que más desean es destruir Jerusalén, pero no pueden porque la mano de Dios está sobre Jerusalén. Así que están los muros naturales, pero los muros espirituales. Eso es visible, eso ocurre a diario. Hace 5 años atrás hubo unos ataques desde Siria a Jerusalén con bombardeos, con misiles, y Jerusalén tiene como unos escudos antimisilísticos y pudo frenar esos ataques, pero algunos dañaron. Y Israel, a causa de esa violencia, irrumpió en territorio, en parte del Líbano, y ingresó y comenzó a tomar parte de ciudades, y lo comenzaron a criticar porque decían que era una invasión de apoderarse. Pero Israel destruyó algunas, como le dicen, células de ataques terroristas sobre la nación y volvió a su ciudad. Ahora, ¿cómo es que tiene ese poder? Ese no es un poder físico, eso no es un poder humano. Y estoy haciendo historia para que usted haga un paralelo entre lo que ocurre en lo natural, pero sobre eso hay algo espiritual glorioso de parte de Dios. ¿Y por qué hacemos esos paralelos? Para que usted no se quede solamente con que leemos un versículo bíblico que es un poco historia, sino que pueda tener revelación, y esa revelación tenga la connotación de hoy usted aplicarlo a su propia vida y traer ese orden para su vida. Y cuando hablamos de construir y edificar correctamente, o cómo Israel construyó y edificó el templo, es una tipología de cómo se debe edificar una iglesia. Y la iglesia no estamos hablando de la pared, el techo, sino que estamos hablando de cómo construir las relaciones espirituales dentro de la iglesia y traer los órdenes de los principios espirituales. Porque no somos ajenos de las cosas que suceden en las iglesias y de lo que pasa en el ambiente de los cristianos y muchas otras cosas, y que esas cosas no suceden por casualidad. No, eso es porque ha habido unos desórdenes. No estamos hablando del desorden cuando tomó lugar. No. Estamos hablando de que en la construcción, la mala construcción del cimiento produjo los desórdenes posteriores. Esta mañana nos reíamos porque yo le compartía a la iglesia cómo con mi padre construimos la casa en la costa. Y eso causó broma a muchos hermanos, porque nosotros nos íbamos 4 o 5 días, salíamos de acá, y íbamos y trabajábamos en la albañilería construyendo la casa que iba a ser el lugar que teníamos cerca del mar ahí en la costa. Y entonces mi papá ya iba con la idea de ir a hacer algo y volver a construir. Y comenzamos a hacer los encadenados, poniéndoles las azapatas y haciendo todo el armado de cómo iba a ser la casa. Pero todo se hacía rápido y a como sea. Entonces contaba que hasta ese tiempo no teníamos baño y no teníamos la manera. Y si, pastor, ¿y cómo hacían? Bueno, de acá hasta el vecino. No. Habíamos hecho una tienda de lona, mi papá construyó, y ahí teníamos el baño. Quiero decir, el baño de materiales. Y entonces estábamos en el baño, hasta que construimos el baño de material, pero construimos la pared. Y mi papá le hizo una conexión rápida de plástico. Pero en esa época el plástico no era como hoy está Aquasystem, estoy haciendo publicidades, y esa que se une al otro de una manera bien sólida, bien firme. No, era un plástico y para cómo mi papá compró del más barato.
Y como construimos rápido, no es que picamos la pared, empotramos los caños. No, mi papá lo hizo todo pegadito, un caño con el otro. Así le puso el pegamento, puso uno con el otro y teníamos la ducha colgando, la canilla abajo. Y para nosotros bañarnos con ducha ahí en la costa era como si fuéramos Mariana Nani, la esposa de Canigia. Nos sentíamos unas personas del jet set. Ducha, y hasta ahí cómo se bañaban. ¿Sabe cómo nos bañamos? Porque les tengo que aclarar, porque si no dice, qué roñoso, no. La bomba la girábamos a mano. Entonces, mientras uno se bañaba, le poníamos una manguera con una lata de leche nido, ¿vio? Mi papá la agujerió con un clavo, la agujerió así, y el otro le iba dando vueltas y uno se enjabonaba. Era más frío que... No. Pero usted no sabe lo que es el agua de pozo y bañarse. No necesitaba gel, no necesitaba... El pelo te quedaba durito así, durito, no sabes lo que era eso. Terrible. ¿Sabes lo que era bañarse con agua directa del pozo? No es que estuvo un día en el tanque, se calentó, no. Ahí salí machito. Bueno, tampoco no nos bañábamos todos los días. Sea usted valiente ahí después de traje. Bueno, eso son todas otras cosas que no hay que hablar. Entonces mi papá hizo la conexión y era todo en el aire, ¿no? Entonces usted tenía el agua caliente y el agua fría. Hasta ese momento teníamos solo agua fría, pero estaban todos los caños en el aire y las canillas en el aire. Entonces usted tocaba acá y movía todo, porque mi papá le puso un clavo y el clavo lo dobló. Estaba todo agarrado así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Era tan malo que el pegamento con uno con el otro se perdía. Entonces mi papá arreglaba todo con cinta aisladora. Le ponía cinta y la cinta aisladora no es térmica, vuelve a perder agua igual. Y mi papá le ponía más cinta aisladora. Así que era parche sobre parche sobre parche. Entonces un día tuvimos un problema. Y mi papá dice, bueno, sacamos la canilla y ponemos otra. Pero cuando usted movió acá, se movió todo y empezó a perder por todos lados. No era una ducha turca que te tiraba agua de frente, era que perdía. Y entonces, de ahí mi papá agarró y puso todos caños nuevos. Un nuevo gasto. Luego, esos caños, como estaban en el aire, también se dañaron. Así es que hubo como un esfuerzo. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque no se hizo bien desde el principio. Y no se trajo los órdenes correctos, y eso demanda mayor esfuerzo, mayor gasto, mayor tiempo, mayor perjuicio, y hay un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de traer los principios, es que esos principios harán, como dijimos el jueves, el soporte para toda la estructura. Entonces, usted ahora está en la planta baja de un edificio de 4 pisos. ¿Y cómo es que este edificio tiene 4 pisos y usted puede ver los 4 pisos? Usted ve los 4 pisos, pero lo que no se ve son los cimientos. Pero usted se queda confiado de que el cimiento, la base, soporta toda la estructura. Entonces usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Si nosotros, hombres, mujeres, fieles a Dios, traemos los órdenes espirituales, los próximos 80 años, a causa de los principios, va a soportar y va a traer la estructura de una vida llena del favor de Dios. Y usted verá la bondad de Dios. Usted dice, ¿y cómo es esto? Bueno, esto tiene que ver en los primeros cimientos, pero los cimientos no se vieron. Y hay unos principios que nosotros vemos en esta construcción que tienen que ver con la construcción del nuevo pacto. Por ejemplo, vayamos al libro de Ageo. Dijimos capítulo 1, versículo 12 al 14. Ageo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Dice que lo oyó él y el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Quién lo envió? Ahora usted dice, bueno, cualquiera puede decir, me mandó Dios. Eso va a ser desafiado. ¿Qué va a ser desafiado? Usted puede decir, bueno, Dios me dijo que haga esto, Dios me dijo que haga lo otro. Bueno, es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que juega al evangelio y dice, bueno, esto me mandó Dios. Eso va a ser desafiado. ¿Por qué va a ser desafiado? Porque usted, esto no es
uno de los principios que enseñamos en esta iglesia es la representación. Y el principio de la representación es que yo no me represento a mí mismo. El que se representa a sí mismo es un huérfano. Pero cuando usted pertenece a una casa, usted representa a la casa y al padre de esa casa. A ver, pastor, ¿qué es toda esta locura y este evangélico nuevo? No. Usted tiene que saber que usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios y usted representa al Dios de los cielos, al Padre, al Hijo y al reino de los cielos. O sea, cuando usted trae los órdenes, se empieza a quebrar esa teoría del cuentapropista. Bueno, yo hago lo que quiero, yo me muevo por el Espíritu, yo hago mi vida. Bueno, entonces ahí se comienzan a quebrar los principios. Usted no es un enviado y usted no es un representante. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Yo sentí de hacer esto y lo hago. Yo sentí de hacer lo otro y lo hago. No, nosotros no hacemos las cosas porque siento y siento. Porque eso hace que un día vaya a la iglesia porque tengo ganas y otro día no voy porque no tengo ganas. Y la iglesia no es vengo cuando me gusta y cuando no me gusta. No, la iglesia es la casa del Señor y donde el hombre de Dios trae la palabra de Dios, que sería el alimento, y donde yo necesito alimentarme. No es que tengo ganas, necesita alimentarse. Y usted necesita que su cuerpo, espiritualmente hablando, reciba los alimentos, los nutrientes espirituales para su vida. Bueno, yo voy a la iglesia y la iglesia es como una telenovela, es como el sultán. Lo deja de ver una vez y unos meses y sigue igual. Bueno, hay gente que hizo eso, pero ¿sabe lo que sucede? Se perdió los contenidos y en un momento usted dice, che, ¿te acordás del hermano? ¿Te acordás de esta familia? ¿Te acordás? Y no los ve en la iglesia. Y eso no quiere decir ni que se fueron al infierno, ni que Dios lo castigó. No tienen soporte, no se están manejando por los principios, en los órdenes correctos. Y cuando usted no se maneja por los principios, eso le va a traer después problemas, nuevamente mayor gasto, pérdida de tiempo, pérdida de muchas cosas. Yo esta mañana contaba que hace unos 4 días más o menos atrás, con mi esposa tuvimos que ir por la ruta 6 por causa de un compromiso y comenzamos a viajar por la ruta 6 y usted va por la ruta 6 y frena un pozo, va despacito, el camión adelante, paran los dos, todo roto, todo así. Y entonces cuando llegamos al establecimiento que íbamos por causa de una necesidad de aquí en la iglesia, le digo, están reparando, pero ¿cuándo termina? El hombre me dice, no, siempre esto lo están reparando, pero ahora lo están haciendo como nunca. Ahora sí que lo están haciendo. Le digo, sí. ¿Pero por qué usted dice así? No, porque antes lo que hacían reparaban un pozo, pero no hacían las cosas bien. Ahora sí. Entonces cuando yo volví, estaba toda esa parte reparada y mi auto empezó a andar libremente. Y comenzamos a movernos y no tener que frenar. ¿Por qué nosotros vamos a vivir los próximos años empezando de cero, que todo mal y enojado y lastimándonos? Si nosotros podemos hacer las bases para disfrutar de todos los próximos años que vamos a tener por delante. Bueno, porque nada es perfecto. No, establecemos los principios. Y eso le va a dar soporte al resto de la estructura. Si forma una familia, un noviazgo, un matrimonio, un hogar, le va a dar soporte a todo lo que viene. Ahora, ¿qué te dice la sociedad? Viví el hoy. Bueno, una persona así no tiene sueño. Busque a alguien y tóquelo y dígale, yo soy un soñador. ¿Qué sería para el mundo o para una sociedad burlona? Soy un soñador, un ingenuo. Este es un soñador, este es un tontito que anda soñando, ¿eh? Un chiquilín, una chiquilina, una nena que todavía tiene sueño, no cayó a la realidad. ¿Qué sería para el mundo? ¿Sabe lo que sería para una parte de la sociedad? Un soñador es eso. Pero para otra parte de la sociedad, un soñador es una persona de visión, que cree en un futuro, es un emprendedor. Henry Ford dijo, mostrame un gerente sin sueño y yo te mostraré un obrero. No importa que tenga el título de gerente, no tiene sueño, no tiene visión, no tiene proyección, no tiene perspectiva. Adentro tiene el título porque estudió, pero adentro es un obrero. Pero mostrame un obrero, un trabajador, uno que esté en una guillotina, en un balancín, en una agujereadora, pero tiene sueño, ese será un gerente. Entonces, usted tiene que ser, como dice la Escritura, seremos como los que sueñan.
Y claro, cuando el diablo te ataca y usted dice, uy, yo me voy a casar y voy a formar la familia, y de pronto alguna tía te toca al hombro y te dice, nena, deja de ser una ilusa y creer en el príncipe azul, te vas a chocar con la realidad y después no vas a tener plata para alquiler y para todo eso. Parecen palabras negativas. No, tal vez son palabras que te advierten, pero si usted establece la estructura y usted establece el orden, es cierto que vas a tener que pagar el alquiler, pero usted estableció el orden y todo eso va a ser suplido por causa de poner las bases. Entonces las bases le harán soporte a lo que Dios va a traer o a lo que la vida traiga. La responsabilidad del matrimonio, los hijos, la llegada, el trabajo y todo el resto. Pero usted va a disfrutar y no va a estar siempre empezando de cero. ¿Y cómo pagamos? ¿Y cómo llegamos? ¿Y dónde sacamos? Como con mi papá. Este año le hacíamos, le colocábamos los caños para el agua. Al otro año volvía a perder y mi papá quería cambiar uno. Pero cuando usted movía desenroscaba. Como era todo pegado, se despegaba el otro. Había que estar ahí. Esta mañana contaba los pozos ciegos que hicimos con mi papá. Porque un italiano le dijo, no, hace un pocito así en la tierra, la arena drena mucho. Claro. Pero mi papá llevaba como 20 personas a una casa que podían vivir 6. Al mes se tapaba el pozo. Así que usted tenía un día de sol, playa, mientras los de Pinamar estaban con el bronceador, yo estaba cavando pozo para hacer un nuevo pozo ciego. ¿Sabe cuántos pozos ciegos hicimos? Imagínese que yo empecé construyendo esa casa a los 13 años y mis hijos tienen fotos haciendo el último pozo ciego. Nos pasamos, no vamos a decir cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué persona dice, no, voy a empezar y me voy a poner las pilas y empezando de vuelta? ¿Por qué? Porque no hizo el orden. Entonces cuando aquí nosotros podemos ver que alguien se para y trae una palabra profética, pero no es alguien que dice, Dios me dijo esto, no, fue enviado. Entonces en el versículo que estamos leyendo, el 12, dice que oyó Zorobabel y también lo oyó el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, no era un cuentapropista, que dice enviado de Jehová. Pablito, que está acá, lo vamos a tomar como ejemplo, pobre Pablito, no se va a hacer nada. Pablito de pronto dice, yo predico y me va bien. Y yo veo que pego cuando predico. Yo voy a esperar. Si el pastor Miguel un año me da lugar, bien. Si no, me abro mi iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dios lo llamó? Sí, seguro, pero no espera el orden. Y se abre su iglesia. Y Pablito, te voy a patear los tobillos, Pablito. Y se abre su iglesia. Y dice, bueno, a mí el pastor no me apoyó, yo hago lo que Dios me dice y ya está. Entonces, ¿por qué tenemos estos problemas? ¿Por qué el 90% de los matrimonios que toman lugar en nuestro país a los 10 años estarán rotos? ¿Por casualidad? ¿Porque la vida es nueva? No, porque no se pusieron los órdenes. No trajeron el orden correcto. ¿Por qué las iglesias se dividen, hay problemas y tenemos todas estas situaciones? Porque la persona que está ahí tal vez era un enviado, pero fuera de tiempo. Se adelantó y no esperó los procesos ni los tiempos de Dios. Y entonces después tenemos iglesia que se dividió y se dividió de otro y se produce. ¿Pero por qué toma lugar eso? Por causa de que no están establecidos los principios, los órdenes establecidos. Entonces nosotros tenemos que traer el orden. Ahora, dice, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Entonces, usted ve claro que no es alguien que habla por cuenta propia, sino que Dios lo envió. Ahora, si esa persona habló por cuenta propia, lo va a tener que respaldar en lo que envió, lo que él dice. Pero cuando una persona habla y es enviado de Dios y Dios dijo, Dios se hace responsable. Entonces ahí se cumple el orden. Entonces Dios cumple su palabra. Y no yo que manipule la palabra de Dios.
Entonces, Dios va a actuar en base a quien tiene que corresponderse a la palabra que está diciendo. Hace un mes atrás vino de los Estados Unidos el ministro de Asuntos Externos de los Estados Unidos, Tillerson. ¿Cómo lo recibió el presidente? ¿Y por qué lo recibió? Porque esa persona trae una representación del gobierno de Donald Trump y de los Estados Unidos, y esa persona trae los avales que lo reconocen como ministro de Relaciones Exteriores de los americanos. Entonces no es alguien que se subió a un avión y dijo, bueno, voy a ir a Macri y le voy a decir soy tal. En estos días una mujer fue presa porque dijo que era la secretaria de la esposa del presidente. Cuando le buscaron los avales, la esposa del presidente dijo, yo no la conozco. ¿Qué va a decir Dios si yo me autopredomino? Si no, yo no lo mandé. Entonces no está el respaldo, pero cuando Dios te manda, está el respaldo. Entonces la base tiene que ver con un principio, el orden establecido. Y cuando usted establece el orden, la ley, el orden establecido por Dios, Dios dice, yo respaldo esto. Por eso es fundamental. Entonces leemos aquí que Ageo profetiza, pero lo envió Dios. Y si nosotros unimos esto, cuando a Jesús le empezaron a preguntar, ¿y vos de dónde saliste? ¿Y vos quién soy? ¿Quién te mandó? ¿Y por qué vos estás aquí? Y entonces Jesús empezó a hablar que el Padre lo había enviado. Y que era por causa de Dios. Porque en un momento vos sos desafiado y vos tenés que ser responsable de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces tenés que establecer el orden y decir, esto es por esto. ¿Y quién te dio autorización por esto? Porque a ellos le dijeron, ¿por qué ustedes edifican? ¿Quién les permitió edificar? Entonces ellos dijeron, el rey Ciro, el rey de Persia nos permitió esto. Entonces no estaban fuera de la ley. No estaban ilegales. No estaban fuera de lo que podemos llamar los marcos legales. Se conducían en la legalidad. Pastor, usted es muy religioso. No, esto no tiene que ver con ser religioso. Esto tiene que ver con que queremos que usted viva los mejores años de su vida. Yo estaba mirando hoy, Cirila, acá está Alberto. Cirila nos contaba de cómo Dios la prospera y la bendice. Y yo estaba en la reunión y veo que no está Filomena. Filomena es una hermana de aquí de la iglesia, una ama de casa que trabajó años de ama de casa. ¿Sabe dónde está Filomena? Hoy es jubilada. Punta del Este. Ya ni me saluda Filomena. ¿Dónde está Filomena? Punta del Este, la tipa allá, paseando en la arena y yo acá bautizando con el frío. Y Señor amado, acá hay algo que no está bien. ¿Cómo es? Punta del Este, la señora ahí tomando sol, ahí clavada como diciendo que Dios bendiga el resto. No es Tinelli, es Filomena. En un médano me estará mirando por internet diciendo, pastor, Dios lo bendiga. ¿Y cómo que toma lugar eso? Porque estableció los principios. Esta abuelita es diezmadora. Me dijo que a un hombre vecino le prestó 20.000 pesos. Ya te da ganas de pedirle, decía, abuela, ¿no tiene algo para mí? ¿Cómo es que una jubilada en una iglesia prospera? Porque siempre ella tuvo los principios. ¿Sabes lo que hace esta abuela? Viene todo el mes y me dice, acá cobré, acá está esto, dígame cuánto hay que sacar porque yo hago lío con la plata. Y yo soy el que le miro el recibo y le digo cuánto me tiene que dar y ella da ahí. Hay veces se lo hace otro hermano. ¿Y cómo es eso? Es una diezmadora, pero no da diezmo porque un día vine en chomba y le gusté. Dice, ¿qué onda que tiene el pastor? Me gusta. Hoy le voy a dar una ofrenda. No, no es a la cara. No se da a la cara del pastor. Se da en un principio. Me miraron como diciendo, sí, tienen... Aleluya. Tenemos que traer el orden correcto. ¿Quién te mandó? Vayamos a Marcos capítulo 3, versículo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 14. Dice, estableció a 12. ¿Quién lo estableció? Jesús. ¿Y por qué los tiene que establecer Él? Porque tiene que traer el orden. Porque Él fue enviado y el enviado puede establecer al resto. No es alguien de afuera. ¿Y para qué los estableció? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, ahora está el principio de la representación y el principio de el enviado. Entonces, Jesús opera como una oficina del cielo en la tierra, una embajada
del cielo en la tierra, representando al cielo porque Él fue enviado, y Él puede dar avales a estos 12 porque Él tiene los avales del cielo para hacerlo. Las autorizaciones. Ponemos el versículo 15, por favor. Y dice, y que tuviesen ¿qué? Autoridad. Esa palabra autoridad también puede ser traducida que tuvieran poder. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, ¿cómo es que la enfermedad y los demonios se van a sujetar? Es porque no es que vos te haces el guapito. Hay alguien que te dio la autoridad. Haga una cosa. Párese aquí en Avenida Perón y Mitre y diga, para acá, para acá, para acá. Te velamos acá en la casa de Auría, del otro lado. ¿Pero por qué? Porque ¿quién le va a hacer caso? La gente te va a mirar y decir, ¿este loco dónde salió? Pero imagínense que usted tiene saco azul, o si es un zorro gris, peor. Y dice, para acá, todos frenamos. ¿Y por qué? Porque esa persona tiene la investidura, tiene una vestimenta. Representa o la autoridad municipal o la autoridad nacional. ¿Me entiende? No es cualquiera. ¿Y por qué en el Evangelio no hemos conducido fuera de los principios? Bueno, porque yo hago lo que... no lo que Dios dice, lo que se te ocurre. Y eso que se te ocurre va a ser desafiado. Entonces, cuando son desafiados, escapan para otro lado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, Hechos capítulo 26, 19, entonces Jesús designa a estos 12 y les da autoridad, les da poder para sanar, para predicar la palabra, para llevar. Hechos 26, 19. Cuando usted tiene una revelación o una visión o una autoridad, verifique que no sea algo humano, personal, sino que proceda de Dios. Y si procede de Dios, usted confía y Dios será el que va a actuar. Hechos 26, 19 dice así. Por lo cual, oh rey Agripa, Pablo hablándole al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, no fue algo que vi y lo visioné o lo soñé porque me gusta esto. Yo no soy pastor porque fue un gusto. Por supuesto que me gustaba, pero primero tuvo que nacer el deseo y Dios comenzó a trabajar en mi corazón y después yo tuve que esperar el tiempo donde soy llamado, donde mi pastor me llamó, me autorizó y me dio para yo actuar y funcionar de esta manera. Entonces, Pablo está frente al rey y en la acusación ante ese rey. Y Pablo dice, no fui rebelde a la visión, a Dios, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo predicaba el Evangelio, que es el versículo que te hablé antes. ¿Quién los envió? El Señor los designó y los envió. Y aquí usted tiene en práctica el principio del enviado. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Eso te va a dar soporte. Y eso le va a dar firmeza. Cuando Jesús estaba sanando, los fariseos le dijeron, ¿y de dónde saliste vos para hacer estas cosas? ¿Y quién te permitió a vos venir y hacer esto? Jesús dijo 3 cosas. Hago lo que veo hacer a mi Padre, una clara representación, como diciendo, no estoy haciendo cualquier cosa, esto me lo pidió mi papá. Y eso es lo mismo que pasó en los días del rey Saúl. Dios le dice, andá y matá a los de Amalek, y Saúl no mata nada. Y Dios le dice, muy bien, si vos no haces lo que yo digo, yo voy a buscarme uno que haga lo que yo digo. Entonces, ¿qué sucedió ahí?
no solamente Dios desecha eso, Dios cambia la oficina y Dios cambia la representación. Ya no es este el rey y ya este no me representa, me busco uno que me represente correctamente. ¿Y quién es ese uno? Ese es el rey David. Entonces Dios dice, bueno, ya lo mío no tiene que ver con el palacio, sino tiene que ver con una familia que desciende del trono de Isaí. Entonces, ¿cómo funcionó el rey David? Dice, yo tengo uno conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces, cuando a Jesús se paró y en medio de los religiosos sanó a una mujer que estaba doblada por causa de una enfermedad, los religiosos dijeron, ¿y cómo este sana? ¿Quién te dio la mano? Y Jesús dijo, yo lo voy a hacer a mi papá. Así que si usted tiene un problema, agárrense con la autoridad. ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús le dice, ustedes conocen a Juan el Bautista, ahora está muerto, ustedes le cortaron la cabeza. Pero yo me fui a bautizar con Juan el Bautista. No soy un paracaidista, estoy representando al Padre, pero establecí los órdenes. Yo, siendo hijo de Dios, me bauticé. ¿Y ustedes para qué se bautizaron? ¿Saben lo que dice en el libro de Marcos? Generación de víbora. Porque ellos huían y querían escapar de lo que estaba sucediendo, que era la predicación de Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista quién era? Era hijo de un sumo sacerdote, Zacarías, y no era también un paracaidista. Dios cumple los órdenes, cumple su palabra, y Dios va a respaldar su palabra, no cualquier palabra, o cualquiera que use su palabra para beneficio propio. Establecer el orden. Por eso te hablé de las casas. Lo que le da soporte a 4 pisos es los cimientos, las bases, los principios. Y lo que le va a dar soporte a una vida llena del favor de Dios es que usted está trayendo los principios a su vida. Y que al establecer esos principios usted verá el favor del Señor. Solamente se lo digo así. Unos minutos nada más. Jesús le pregunta en Mateo capítulo 21, 25, dice, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Porque ellos no creyeron en Juan. Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no creíste? ¿Por qué no se bautizaron? Ahora, Juan el Bautista apareció, dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Para qué predicó Juan el bautismo de arrepentimiento? Para el perdón de pecado. Porque Dios quería perdonar, que se limpiaran de sus pecados y tengan una vida bendecida. Pero tenían que hacer el orden de esta restauración sobre su vida. Y Jesús fue bautizado. ¿Por qué nosotros bautizamos en las aguas y bautizamos cuando la persona es grande? Porque es la persona que tiene que decidir. Jesús se bautizó a los 30 años. Jesús fue presentado por la mamá en el templo, pero ahí no dice que fue bautizado. Jesús fue a bautizarse con Juan el Bautista. Y Jesús cumplió el orden de legalidad. Ahora, ¿cómo podemos decir eso? Porque Jesús tuvo a sus 12 discípulos. Y 12 es el número en el cual es un juicio oral, un juzgado oral. Es casi el número que mayormente se utiliza para que te juzguen. Y con 3 testigos, dice la Biblia, que es suficiente. Que 3 testigos confirman las cosas. Entonces, Jesús no hizo las cosas así porque sí. Jesús cumplía el orden. Entonces, ¿quién respalda lo que él hizo? El juzgado oral y los 3 testigos. Que dan fehacientemente de que esto fue así. Los 4 evangelios. Entonces, usted se da cuenta que hay unos principios de legalidad. ¿Qué se juzga a un policía si actuó dentro del marco de la ley o fuera del marco de la ley? ¿Por qué? Porque la ley tiene podríamos decir, unos contornos. Usted no puede hacer abuso de su derecho. Usted y yo también tenemos que ver el orden para conducirnos como hijos de Dios y no salirnos de los marcos legales, para que Dios nos siga respaldando.
Entonces yo me tengo que conducir sobre los principios. En Mateo capítulo 3, versículo 7, dice que Jesús vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo y les dijo: camada o generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, estos querían escapar y querían manipular, habían llevado vidas deshonestas religiosamente, habían manejado hipocresía, desorden en su vida. Y Jesús le dice: no se crean que porque se tiran al agua y salen de vuelta esto cambia. Esto tiene que ser un bautismo realmente sincero, que tome el orden en nuestro corazón. Cerrando esta palabra, los discípulos se presentaron no solamente frente a un rey, sino frente a la sociedad. Cuando lo cuestionaban, ¿por qué y por quién hacían esto? A Jesús le pasó lo mismo. Y a Esdras o a Zorobabel y a todos los que reconstruían el templo le pasó lo mismo. Por eso lo leímos en todos estos días. Usted lo puede leer en el libro de Esdras o Nehemías. Le dijeron: ¿ustedes cómo construyen esto? ¿Quién te dio autoridad? Entonces ellos le tuvieron que decir: tenemos las cartas del rey Ciro, tenemos la autorización, tenemos la escritura. Cuando oramos por sanidad, ¿por qué oramos por sanidad? ¿Porque la Biblia lo dice? Sí, pero también nos oramos porque tenemos la autorización establecida por Dios para orar y creer el poder para un milagro. Y por eso lo hacemos y creemos que en esta reunión, no importa cómo vino, qué problema trajiste, creemos que hay sanidad para ti. Hay victoria para tu hogar, para tu familia, restauración. Y lo que estamos queriendo es que traigas el orden. Y al traer estos principios, el resto de los años serán años llenos de favor y una vida confiada, segura en Dios. Descansando en el Señor, confiando en el Dios de los cielos. Amén. ¿Puede ponerse de pie por un instante? Aleluya. Cierre sus ojos allí en su lugar. Tómese unos minutos individual. Ahora olvídese si está con la esposa, el hijo. Conéctese bien claro con el Espíritu de Dios. Y haga una revisión. No juzgarse, no condenarse. No. ¿Qué cosas tengo que hacer? Un reordenamiento para mi vida. ¿Qué cosas tengo que traer al orden, a mi función como papá, mamá, hijo, empleado, trabajador, hijo de Dios, para traer el orden correcto de una vida en los principios y una vida establecida sobre el orden divino?